Tu palabra me da vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repitan sin cesar, qué grande es Dios. Todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y así llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela. Dichosos ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos un día de un santo también que se llama San Juan Brevet y es un francés, pero quisiera tocar solamente las cartas de los romanos. La estamos viendo. Yo les dije a ustedes que esta carta de los romanos fue hecha en la comunidad de Roma, que se dice que no la fundó San Pablo, sino que ya existía. Y también les dije a ustedes que era una comunidad
que se le decía a los judíos y a los no judíos. Le dije que es la carta más extensa, que es la primera carta que aparece en las cartas de San Pablo. Hoy quisiera hablar de algo que me llama la atención, porque la carta es una, como dicen por allá, una chulada, está hermosa. Y hay muchas cosas que toma la Iglesia Católica. Si usted no sabe de esta carta, se tomaron muchas cosas de la Iglesia Católica. Vamos a hablar hoy un poco de lo que es la gracia y cuándo se perdió. Según Pablo, en esta carta de Romanos dice que el pecado fue el que destruyó nuestra conexión con Dios. En otras palabras, cuando Adán peca, se rompe ese hilo que teníamos con Dios. ¿Cuál era el hilo? El pecado. No había pecado en el paraíso. Entonces, cuando Adán peca y Eva peca, los dos, viene entonces y entra el pecado a la humanidad. Pero es interesante, Dios no los deja solos. Los saca del paraíso, no porque se portaron mal, porque uno dice, bueno, se portaron mal, hay que sacarlos. No, es que ya ellos no podían vivir ahí. Ya ellos no tenían la misma conciencia, la misma forma de mirar a Dios. Entonces no podían vivir ahí. Ya era una manera de decirle, ustedes no están ya capacitados o ya no son los mismos. Yo a veces pongo a pensar en esto es cuando uno pasa de ser inocente a no inocente. Ya las cosas no son iguales. Y entra lo que llamamos nosotros en la Iglesia Católica la pena del pecado original. Ellos cometieron un pecado que se llama desobediencia. Entonces esa pena se transfiere de generación a generación. Y por eso que los católicos y nosotros los católicos cristianos nos bautizamos desde muy pequeños porque traemos la pena y queremos borrarla, esa pena. ¿Y qué es la pena? Lo que ellos cometieron. No es culpa, por si acaso. Yo no tengo la culpa de que ellos pecaron, pero sí tengo lo que conlleva a ellos que hicieron. Ahora, quede claro, el pecado entra. Quiere decir que yo tengo los sacramentos de la confesión porque yo sigo siendo egoísta, mentiroso, orgulloso y todos los demás pecados que arrastra uno en esta vida. Es decir, que uno tiene ese sacramento que se llama la confesión para liberarse de esos pecados. Pero la pena, que es lo que ellos hicieron, sí la traigo yo y la trae usted. Y esa se borra con el bautismo. Entonces, eso es importante saberlo, que yo no tengo la culpa de que ellos pecaron, pero la pena sí la traigo. Ahora bien, ¿qué es la pena? Bueno, lo dije anteriormente, es lo que pecaron, pero también, para explicarles mejor, es aquello que yo he absorbido y a veces uno ocurre en nuestras familias, ¿no? Ejemplo, si el padre es alcohólico, el hijo lo ve, el padre le transmite y el hijo no tiene la culpa. Pero no tengo la culpa que mi padre fuera borracho, pero yo lo absorbí. Eso se llama pena. Yo lo absorbí de él sin que yo lo hiciera. Entonces yo tengo que, cuando ya sea grande, o mejor dicho, cuando me dé cuenta de esto, yo empiezo a hacer cambios en mi vida. No visitar a mis amigos que beben, no tener licor en mi casa, porque tengo esa pequeña grieta en mi vida que puede comenzar de nuevo. Y esto, si vamos a hablar de pecado, podemos hablar de cualquier pecado, pero hice esa forma de explicar que viene de allí. Ahora bien, ¿qué nos dice el Señor? Que Dios en su amor sabe esto, que nosotros ya perdimos por la culpa de nuestros primeros padres, pero Él no se queda tranquilo. Él empieza a revelarse desde Abraham, porque quiere volver a regresar. El Catecismo Católico nos dice que Dios hizo el mundo con amor y el amor de Dios no se compara al de nosotros, que tenemos parte de ese amor, pues somos imagen y semejanza de Dios, pero como estamos manchados por el pecado, el amor no sale como la de Dios. Aún el amor de nuestros padres está manchado, nos ama, pero ellos nos aman a nosotros, pero está manchado. Todavía somos egoístas, todavía no vemos el bien del hijo, de la hija. Entonces ese amor también está manchado, pero no es como el de Dios. Entonces Dios quiere
que regresemos a Él. Y por eso que desde Abraham, como llamamos nosotros la historia de la salvación, empieza a ser Dios su entrada en nuestras vidas, en la vida del humano. Cuando realmente se hace presente en toda su cabalidad, usted lo tiene en mente, Jesucristo. Cuando nos da la gracia a través de Él. ¿Por qué digo esto? Porque ya el cuerpo está manchado. El cuerpo es bueno, pero se manchó con el pecado. Entonces Jesús nos dice una alternativa. Yo vengo a destruir la muerte, porque la muerte es pecado. Y al uno, lo que Jesús habla a nosotros es entender que al morir el cuerpo no se acabó todo, porque Él nos libera del pecado cuando confiamos en Él, cuando pedimos su misericordia. Entonces, ¿qué hablamos de acá? De la vida eterna. Entonces, la carta de los Romanos es para decirnos a nosotros que la gracia abunda más que el pecado, porque Dios vio cómo entra el pecado a la tierra. Y por eso nos bautizamos y por eso que Jesús se bautizó también, si te acuerdas. Juan Bautista lo bautizó, porque él tenía, y aunque no tenía pecado, quería enseñarnos a nosotros que es la única manera de liberarnos de lo que pasó con Adán y Eva. Entonces yo creo que es una buena información, una buena enseñanza para ustedes y para mí, que con Jesucristo rompe el pecado, que es la muerte, y nos da la vida eterna. Y por eso usted y yo tenemos que confiar plenamente y entregarnos a Jesús. Hoy tenemos una memoria de San Juan Brebeuf. Era un francés y empezó en la compañía de Jesús, los jesuitas, y quiso ser misionero, evangelizar. Y luego entonces vino a lo que llamaba la Nueva Francia, que es la parte donde está Canadá. Él vino y trató de ayudar con unos franciscanos, de hacer comunidades en los indígenas que estaban en el Canadá. Fue querido por muchas tribus, pero algunas tribus no lo querían. Como siempre, el enemigo nunca va a estar contento. Él termina y se ordena sacerdote y se queda allí con otros compañeros para evangelizar. Pero, como siempre pasa, una tribu vino, lo tomaron a él y sus compañeros y le hicieron y lo martirizaron en la manera más horrible que usted se puede imaginar. Bueno, yo creo que si digo ustedes tanto que le hicieron a él, sería poco. A él y a sus compañeros. Fueron varios que murieron allí. Y todos fue por la evangelización de hablar de Dios. Pidamos al Señor hoy que nosotros tengamos espíritu misionero y que nos enamoremos de Jesús hasta el extremo de dar la vida por Él. Yo creo que mucha gente pensará hoy en día que eso es tan raro, pero hoy en día hay gente que da la vida por Él. Yo no sé si usted vio la noticia, esta hermana colombiana que estuvo secuestrada por mucho tiempo y apenas fue liberada hace unas semanas atrás. Yo creo que eso es importante entenderlo, que si hay gente que da la vida por Cristo, pidamos al Señor que nos dé la gracia. Acuérdense de la gracia, esa palabra muy bonita, que es el amor mismo de Dios, que nos ayude, especialmente que sentamos el amor de Cristo, porque una vida, un hombre, una mujer que vive en este mundo no entiende lo que estoy diciendo. Pero cuando usted se enamora de Jesús, usted hace lo que le digo a mucha gente, que he utilizado varias partes, el SOS, que comúnmente se llama o se dice que es auxilio, socorro. Pues yo le hago un cambio, S de sacramento, O de oración y S de sacrificio. Pidamos al Señor hoy que nos ayude en esta memoria de San Juan y de que San Pablo nos enseña que la gracia está con nosotros y que es el amor mismo de Dios para llevarnos a la vida eterna. Tu palabra es eterna, en ella espero.